Cuando la luz irradia, todo se revela y muestra tal como es. Como menciona Efesios 5:13. La luz, en este contexto, simboliza la manifestación de la conciencia. Cada individuo es completo en su totalidad, independientemente de cómo se perciba a sí mismo en distintos niveles. La esencia interna permanece intacta, ya sea que uno se considere rico o pobre. En cada expresión, se revela un aspecto del yo soy que toma diversas formas o conceptos de sí mismo. Yo soy representa lo absoluto, el fundamento primario de todo, la causa y sustancia esencial. En las citas bíblicas, se observa cómo el yo soy se autodefine como Dios, como se menciona en Éxodo 3:14, yo soy me ha enviado a vosotros y yo soy el que soy. Estar en quietud, es reconocer la presencia divina del yo soy. Este yo soy no es simplemente un fragmento de la conciencia, sino un estado permanente que reside en el núcleo más profundo de nuestra conciencia. En cada nivel de manifestación, este concepto trasciende las ideas preconcebidas sobre uno mismo, recordándonos nuestra conexión intrínseca con lo divino. Aunque pueda perder de vista mi identidad, ubicación o naturaleza, la certeza de mi existencia persiste. Como hemos señalado anteriormente, la conciencia es inmutable. De esta premisa, podemos deducir que, aunque el yo soy se exprese de diversas maneras, su esencia sigue siendo constante. Este esclarecedor descubrimiento sobre la autopercepción revela que los seres humanos son los arquitectos de su propio destino. La manera en que nos percibimos a nosotros mismos tiene un impacto directo en el mundo que habitamos. Para ilustrar este concepto, consideremos el siguiente ejemplo: si alguien enfrenta una enfermedad y comprende su origen, no debería atribuir dicha enfermedad a factores externos. La sustancia causal que generó la enfermedad se vincula a la forma en que esa persona percibe la vida y su creencia en la enfermedad misma. Por esta razón, se nos aconseja seguir el consejo, que nos lleva a declarar soy fuerte incluso en momentos de debilidad. Mediante esta afirmación, la sustancia causal, es decir, el yo soy, se reorganiza y se manifiesta de acuerdo con nuestras creencias, mostrando así el poder inherente que tiene nuestra percepción en la creación de nuestra realidad. Este principio gobierna todos los aspectos de la vida, ya sea en lo social, financiero, intelectual o espiritual. El yo soy es la realidad a la cual debemos acudir para comprender el funcionamiento de la vida, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Esta comprensión profunda nos capacita para mejorar nuestra calidad de vida, ya que el concepto que tenemos de nosotros mismos determina cómo se desarrollan y manifiestan nuestras vidas en este mundo. La actitud que elijamos desempeña un papel fundamental en cualquier cambio que deseemos realizar en nuestras vidas. Por eso, reconocer nuestra propia verdad es crucial, ya que si no la reconocemos, esa verdad no se manifestará en nuestra realidad. Al afirmar soy un hombre, soy un padre, soy un ciudadano, no estamos estableciendo distintos yo soy, sino definiendo una única causa sustancial, es decir, el único yo soy. Al comprender que la conciencia es la única realidad y que se moldea según nuestras creencias, tanto positivas como negativas, nos liberamos de las amenazas externas y de la creencia en causas externas capaces de influir en nuestra vida. La clave para comprender los eventos de la vida radica en el estado de conciencia de cada individuo. La percepción que tenemos de nosotros mismos determina directamente la realidad que experimentamos. En otras palabras, el autoconcepto de una persona refleja fielmente su mundo en todos sus aspectos. En resumen, solo existe un yo soy, y cada individuo es una manifestación única de ese yo soy. Sin embargo, debido a la infinitud del yo soy, a través de nuestro autoconcepto, solo estamos revelando una fracción de esa conciencia. Como se expresa en el capítulo 2, la conciencia construye mansiones majestuosas, y a medida que avanzamos en las estaciones de la vida, dejamos atrás la modestia de nuestro pasado. Cada nuevo templo que construimos es más noble que el anterior, envolviéndonos en una esfera celestial que se vuelve más sublime con el tiempo. Este proceso nos lleva a la libertad, dejando atrás nuestro caparazón para explorar el vasto mar de la vida. Solo al cambiar nuestra conciencia y los conceptos que tenemos sobre nosotros mismos podemos alcanzar niveles más elevados, que inevitablemente se reflejarán en nuestra realidad. Por eso, es de suma importancia comprender claramente que la conciencia es la única realidad y la causa de los fenómenos de la vida.
Si no somos conscientes de algo, simplemente no existe en nuestra experiencia. Por lo tanto, para comprender nuestras propias experiencias, debemos recurrir a la conciencia, ya que es el único fundamento que nos permite entenderlas. Si aceptamos la premisa de que todo se origina a partir de una primera causa, entonces la evolución de esa causa nunca puede generar algo que sea fundamentalmente diferente de sí misma. Tomemos, por ejemplo, la idea de que la causa inicial es la luz, todas sus transformaciones, resultados y manifestaciones seguirán siendo luz. De manera similar, dado que la primera causa es la conciencia, todas sus progresiones, resultados y fenómenos deben continuar siendo conciencia. Estas transformaciones son esencialmente lo mismo, pero con variaciones menores o mayores en sus manifestaciones. En consecuencia, todas las circunstancias, condiciones e incluso objetos materiales que percibes a tu alrededor son simplemente productos de tu propia conciencia. La noción de que la naturaleza es externa a tu mente debe descartarse, ya que tú y tu entorno no pueden existir de manera separada, son intrínsecamente uno. Si realmente deseas comprender la causa de los fenómenos de la vida y utilizar este conocimiento para alcanzar tus sueños más anhelados, debes adoptar un enfoque subjetivo. Analiza las cosas desde tu conciencia. A pesar de las aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes que puedan surgir en tu vida, la conciencia es el único principio que opera en este proceso. El mundo está en constante movimiento, sin un propósito inherente propio. Esto significa que está sujeto a la necesidad de manifestar tus conceptos y tu forma de ver la vida. Tu mente está siempre lista para reflejar todo aquello en lo que crees y aceptas como verdadero. El rico, el pobre, el mendigo o el ladrón no son mentes diferentes, sino diferentes disposiciones de una misma mente. Para ilustrar esta idea, consideremos el caso de un trozo de acero que, al magnetizarse, no experimenta un cambio en su sustancia, sino en la disposición y el orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando desmagnetizamos un trozo de acero u otro material, los electrones en rotación no se detienen, lo que significa que el magnetismo no ha dejado de existir. Simplemente ocurre una reorganización de las partículas de manera que no generan ningún efecto externo o perceptible. Cuando las partículas están dispuestas al azar, mezcladas en todas las direcciones, decimos que la sustancia está desmagnetizada. Sin embargo, cuando las partículas se ordenan en filas y se alinean en una dirección, la sustancia se convierte en un imán. De manera similar, la salud, la riqueza, la belleza y el genio no se crean, sino que se manifiestan a través de la disposición de tu mente, es decir, a través de tu concepción de ti mismo que abarca todo lo que aceptas y consideras como verdadero. La única forma de conocer lo que realmente aceptas es a través de un juicio imparcial de tus respuestas emocionales, mentales y conductuales ante la vida. Estas respuestas revelan tu estado psicológico actual, que determina cómo te desenvuelves en el mundo exterior. Como se mencionó anteriormente, la naturaleza de la primera causa es la conciencia, lo que nos lleva a concluir que esta es la esencia de todas las cosas, como se expone en el capítulo 3, el poder de la asunción. Una creencia equivocada común en los seres humanos es la convicción de que existen causas externas a su propio estado de conciencia. Sin embargo, todo lo que una persona experimenta, hace y proviene de ella misma es el resultado de su estado de conciencia. La conciencia de una persona abarca todos sus pensamientos, deseos y creencias. Por eso, para cambiar su mundo exterior, primero debe cambiar su conciencia. Similar a como la lluvia se origina debido a cambios en la temperatura en las capas superiores de la atmósfera, las circunstancias cambian como resultado de un cambio en tu estado mental, como se expresa en la frase transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. Para experimentar una transformación real, es necesario que la base misma de tus pensamientos se renueve por completo. Sin embargo, tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas, ya que tus ideas son la base de tus pensamientos. Todo proceso de transformación comienza con un deseo intenso y apasionado de experimentar un cambio. El deseo es el primer paso hacia la renovación de la mente. Antes de comenzar esta renovación, debes desear sinceramente ser diferente y creer que lograrás tu objetivo. Luego,
debes actuar como si tu deseo ya se hubiera cumplido. Al desear ser diferente de lo que eres, puedes crear un ideal de la persona en la que deseas convertirte y actuar como si ya fueras esa persona. Si perseveras en esta suposición, inevitablemente alcanzarás tu ideal. El ideal que anhelas alcanzar siempre está listo para manifestarse, pero requiere de tu participación para hacerlo realidad. Por lo tanto, es crucial que te comprometas y asumas la responsabilidad de manifestar tu deseo de convertirte en una versión renovada y mejorada de ti mismo. Una vez hayas realizado los pasos anteriores, debes tener en cuenta que los métodos para adquirir conocimiento mental y espiritual son completamente diferentes, un punto que posiblemente solo entenderá una persona entre 1.000.000. El conocimiento mental implica observar algo desde el exterior, analizarlo, definirlo y compararlo con otras cosas, es decir, reflexionar sobre ello. En contraste, el conocimiento espiritual se obtiene al experimentar algo desde una conexión espiritual, es decir, pensar desde dentro. Por este motivo, debes ser la cosa en sí misma y no limitarte solo a describirla u observarla. Similar a la historia de una polilla que anhelaba conocer la llama y estaba dispuesta a destruirse a sí misma en el proceso, al convertirte en una persona nueva, debes estar dispuesto a dejar morir tu yo actual. Ser consciente de estar sano te permite comprender el verdadero significado de la salud, al igual que ser consciente de estar seguro ayuda a entender lo que realmente implica la seguridad. Además, si deseas manifestar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres la persona que deseas ser y luego mantener tu fe en esa suposición, incluso si aún no se ha materializado en tu realidad. Esto es lo que significa la plenitud de integridad, asumir el deseo como ya realizado, con la certeza de que ese nuevo estado de conciencia no solo renovará tu mente, sino que también transformará por completo tu vida. No existe ningún orden en la naturaleza que garantice esta responsabilidad voluntaria del yo para alcanzar un ideal más elevado. Es un compromiso personal y consciente. Es absurdo e irracional esperar que la manifestación de un nuevo y mayor concepto de uno mismo ocurra de manera natural a través de un proceso evolutivo. Al adoptar un enfoque de vida más pleno y al abrazar un nuevo concepto de ti mismo, demuestras que posees algo que la naturaleza no tiene, la imaginación. Esta es una herramienta que te permite crear tu propio mundo. Tu imaginación es el medio a través del cual puedes liberarte de la esclavitud, la enfermedad y la pobreza. Si te niegas a asumir la responsabilidad de encarnar un nuevo y más elevado concepto de ti mismo, estás rechazando el único medio por el cual puedes lograr tu redención, es decir, la realización de tu ideal. La imaginación es el único poder redentor del universo. Sin embargo, tienes la capacidad de elegir si deseas mantener tu concepto actual de ti mismo como una persona insatisfecha que anhela libertad, salud y seguridad, o convertirte en el autor de tu propia redención. Entonces, sé fuerte y valiente, paciente y leal. No dejes que otra mano haga tu trabajo, porque la fuerza para todas las necesidades es fielmente dada desde la fuente que reside dentro de ti. Hasta aquí esta nueva enseñanza del grandioso Neville Goddard. Recuerda dejar tu comentario y tu like. Hasta pronto.